Muy buenos días. Continuamos con este ciclo de visitar el pasado para mejor conocer el presente. En esta semana especial de En Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM en Miami. Hoy es miércoles 23 de abril, día de San Jorge, San Jordi, el día del libro. Es también el día de San Adalberto de Praga y San Eulogio de Esmirna. Felicitaciones a todos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos para el día de hoy a la luna menguando en Piscis, que es luna de espiritualidad, es la luna de la caridad, es la luna para ir a un retiro espiritual, es la luna de rezar y ponerse en contacto con su respectiva divinidad. También advierten, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna menguante en Piscis, Sol en Tauro. Tal día como hoy, el 23 de abril de 1564, nació William Shakespeare, es lo que se estima, dramaturgo, poeta, de los más grandes, no solo del idioma inglés, sino de cualquier idioma. El 23 de abril de 1812, Francisco de Miranda es nombrado dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela con rango de generalísimo de los ejércitos. El 23 de abril de 1904, Estados Unidos adquiere la compañía francesa del Canal de Panamá. El 23 de abril de 1975, el presidente Gerald Ford anuncia en la Casa Blanca el fin de la guerra en Vietnam. Y el 23 de abril del 2007 fallece Boris Yeltsin, político ruso que ejerció como primer presidente de Rusia entre el 91 y el 99. También ocupó paralelamente el cargo de presidente del gobierno hasta el 92 y fue el penúltimo en ocupar el cargo de presidente del Soviet Supremo ya de la Federación Rusa. El programa que hemos preparado para el día de hoy. El mundo hoy está en manos de los que se ha dado en llamar hombres fuertes, cuyas acciones o inacciones tienen repercusiones domésticas y globalmente. Hoy vamos a hablar de ellos. Vamos a comenzar con el doctor Ernesto Castañeda, profesor de la American University en Washington. ¿Y de quién vamos a hablar con el doctor Castañeda? Pues de Donald Trump, su historia y su visión del mundo. Vamos entonces a la ciudad de Washington para conversar con el doctor Castañeda. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muy buen día. ¿Quién es Donald J. Trump, Ernesto? Claro que sí. Donald Trump nace en 1946, es parte de esa generación del baby boom, donde hay relativamente muchos niños nacidos en Estados Unidos después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y donde hay relativamente poca migración. Sin embargo, él nace en un hospital público en Jamaica, Queens, en una familia migrante. Su madre es nacida en Escocia, el inglés es su segunda lengua, y su padre viene de su abuelo paterno, es un inmigrante alemán. Su papá tiene dinero y contactos, pero se concentra a construir departamentos modestos y vivienda pública para el gobierno local, con contratos para el gobierno. Trump estaba destinado a heredar esta compañía de construcción del padre de bienes raíces, ya que ni su hermano mayor ni el hermano menor están interesados en el negocio. Sus hermanas son relegadas por ser mujeres. Sin embargo, Donald Trump no es de verdad un buen estudiante y no tiene ningún talento en particular. Entonces, podemos decir que es una tabla en blanco donde gente como, por ejemplo, Roy Cohn, que es un abogado agresivo y sin escrúpulos de Nueva York, proyecta una ambición sin límites en este joven y lo hace una personalidad indomable y sin límites ante impuestos. Trump se toma a pecho de las ideas de Roy Cohn, de estar siempre al ataque, al ataque, al ataque, de no aceptar ninguna derrota, el presentar esta actitud y actuar como un ganador,
y de crear una propia realidad con las palabras y con la actitud. Trump emula una caricatura del hombre exitoso en los 70, los 80, los 90, una personificación superficial del éxito, pero se convierte en ese personaje. Entonces no es que haya un actor atrás de esta personalidad o que haya algo más allá. Lo que se ve es lo que hay. Muchas de las cosas que hoy asociamos con Donald Trump, el nombre en oro en los edificios, su apartamento en la Torre de Trump con muchas cosas doradas, con oro, estilo Versalles y demás. Todo esto viene de su primera esposa, a Ivana Zelníková de Checoslovaquia, quien era una modelo y tenía su esperanza de crear una firma, una compañía de ropa donde Ivana o su apellido fuera la marca que ella vendía. Entonces, al casarse con Trump, ella le ayuda a Donald Trump a crear el Trump, ese apellido, como una marca. No venden ropa, no venden edificios realmente, prestan su nombre para varias construcciones, piden dinero prestado, tienen un éxito medio, porque hay muchas deudas, hay muchos fracasos, hay muchas bancarrotas, pero se crea esta firma, este brand personal de Trump que va a ser muy útil para él cuando corre para presidente. Se deshace de su primera esposa, Ivana, y entonces llega una persona, Roger Stone, que fue alguien que lo convence o le empieza a poner la idea en su cabeza de, con esa personalidad que tiene, con esa relativamente fama y esa historia de éxito que los medios les gusta contar, le pone la idea de correr para presidente. Trump no tiene mucha idea de lo que es la política, amenaza a varios políticos locales en Nueva York para que le quiten impuestos, para que le den permisos y apoyo para construir sus edificios. Tiene una versión muy transaccional de lo que es la política, no tiene una ideología abierta, pero tiene ya desde los 80s esta idea de que Estados Unidos se está siendo aprovechado por otros países, primero Japón, luego China, ahora México y demás. Y tiene esta visión, los 50s, de una América de una época dorada, ¿no? Supuestamente. Y ya en los 80s le vende Roger Stone la idea de hacer América grande otra vez, de MAGA, lo cual toma. Para terminar con esta primera apertura de quién es Trump, ha tenido mucho éxito en que sus deseos se conviertan en realidad, y esto ocurre bastante, y cuando no pasa se lo toma muy personal, se lo toma como revancha, y la gente que no está de acuerdo con él la ve como enemigos. Entonces tiene muchas décadas Trump rodearse de gente que le dice que sí y que cree sus palabras, a tal grado que ya Trump se cree él mismo muchas de las cosas que él dice que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, el hablar de datos, de realidades, de hechos, no es algo que es muy eficiente o efectivo con Trump, pero es importante hacerlo en este programa y en otros medios para que la gente que cree en este mito de Trump vea que es solamente una burbuja y que es como uno de esos ejemplos donde el emperador no tiene ropa, donde el emperador su nuevo traje es que no hay ningún traje, y al romper esa burbuja podemos ver más la realidad de Trump. Ernesto, vamos a hacer una pausa. Al regreso, me gustaría tocar lo siguiente. Es hijo de inmigrantes. Su primera esposa es una inmigrante y su esposa actual también. Estando rodeado de inmigrantes, ¿por qué ha hecho del discurso contra el inmigrante un bastión fundamental de su carrera política? Hoy por hoy es contra los venezolanos, pero en la primera campaña era contra los mexicanos, por ejemplo. ¿Por qué? Al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos con el doctor Ernesto Castañeda de American University, allá en la ciudad de Washington, en este especial de En Conexión. Continuamos en este especial de En Conexión sobre los hombres fuertes que gobiernan el mundo hoy, conversando con el doctor Ernesto Castañeda de la American University en Washington sobre Donald Trump. Ernesto, la pregunta que quedó en el aire: si es descendiente de inmigrantes y se ha rodeado de inmigrantes, se ha casado 2 veces con inmigrantes, ¿por qué va contra los inmigrantes en su primera campaña y hoy también? Es uno de sus puntos más fuertes. ¿Por qué?
Muy buena pregunta, César. Y yo creo que esto está ligado con su biografía. El ser inmigrante en Estados Unidos significa ese sueño americano, ¿no? De llegar supuestamente sin nada. La mamá de Trump llega a Estados Unidos con muy poco dinero, empieza limpiando casas. Entonces son historias de pobres viniendo a más. Entonces hay esta gran expectativa con los hijos de migrantes como Fred Trump o los nietos e hijos de migrantes como Donald Trump de tener un éxito sin límites, porque Estados Unidos es el país donde todo es posible y el que no quiere ser rico es porque no quiere, el que no es rico es porque no quiere. Entonces Trump se toma muy en serio esto y ve que él no tiene opción más que el ser exitoso. Pero como decía, no es, es deportista bueno, pero no para ser profesional. Fue a la escuela de negocios, pero no es un excelente estudiante. Entonces tiene que vender el éxito por el éxito en sí y se vuelve un buen vendedor de su fama, de su historia de éxito, sin haberlo comprendido. Él crece en un Nueva York muy diverso, con gente de todos los orígenes. Él y su padre tienen una fama de que no rentaban a gente de origen afro, pero tiene mucha interacción con migrantes de otras partes del mundo. Este ámbito, aunque tiene sus prejuicios, estas políticas públicas anti-inmigrantes no es algo que está en los 80s o en los 90s, es algo que aparece con sus primeros rallies y sus primeras encuentros en el 2015, cuando en algunos foros habla primero que Barack Obama no nació en Estados Unidos, que su acta de nacimiento es falsa y que él es un extranjero. Y eso crea mucha atención alrededor, levanta el perfil, y aunque es una mentira y él lo sabe, esa xenofobia contra Obama por ser supuestamente musulmán escondido, por ser extranjero, le hace posible, en cierta manera, que sea factible como candidato. Y después en sus primeros rallies, aunque no es un tema que él importe o que siga mucho, ya habían muchos años de una campaña anti-inmigrante latino por parte de los republicanos, y en los rallies cuando menciona de manera así de lado el tema de construir el muro, la gente se anima, le aplaude, gritan, y como él es un constructor y se ve como alguien construyendo edificios en Nueva York, se le hace muy fácil él vender la idea de construir ese muro y le funciona muy bien como uno de sus pocos lemas de campaña. Entonces de ahí se agarra del tema migratorio y tiene a gente muy cercana a él como Sessions, como Stephen Miller, como otras personas que es su tema principal, el detener que venga más migración de Latinoamérica, el Caribe, Asia y África. Entonces parte de este éxito en Estados Unidos es tener éxito financiero y pasar como un americano. Entonces, a pesar de que Trump tiene hijos y abuelos inmigrantes, él se siente y se ve y se tiene que vender como americano, y con su esposa igual la vende como una persona europea, como una persona blanca, como una persona que tiene éxito donde no importa dónde nació. Entonces, por eso mucho inmigrante se ve identificado con él por este sentido aspiracional, ¿no? De tener éxito y ser integrado en una sociedad desigual, una sociedad discriminante. Donald Trump es este ejemplo de alguien que deja detrás su origen inmigrante para hacerse un emblema del americanismo. Y como Castro, como Chávez, piensa que a través de sus discursos largos va a convencer a la gente de una realidad que no existe, lo cual está bien para una persona que tiene su vida personal, un negocio, pero es muy peligroso para una persona que está a cargo de Estados Unidos y de sus políticas públicas tienen mucho efecto con la población americana, la población migrante y con el orden mundial. Él tuvo una figuración mediática importante con ese show The Apprentice, ¿verdad? Donde se especializaba en despedir a la gente. You are fired. Y de hecho, en esta segunda presidencia, bueno, ha despedido a cualquier cantidad de personas a través de Elon Musk. Mi pregunta es lo siguiente. Dijiste en un momento, él termina creyéndose lo que va diciendo. ¿Podrías ahondar un poco en ese concepto, en esa idea, Ernesto? Sobre todo, ¿quién es Donald Trump? La figura de The Apprentice, ¿es que acaso el conductor de Apprentice era un estadista, por ejemplo? No, no, no. Donald Trump ha sido muy bueno en manipular los medios y generar atención. Él conoció y fue cercano a Andy Warhol en Nueva York, quien decía que no había atención mediática que fuera mala, ¿no? Entonces era el vender una imagen, el vender la idea, es una manera de generar dinero, generar riqueza. Entonces, Donald Trump repite mitos, repite ideas, crea escándalos. Ya desde que era un joven empresario en Nueva York, hablaba a periódicos como el New York Post y daba algunos
gossip, daba Chismes. algunas Sí. chismes, exactamente, gracias César, daba chismes sobre el mundo de la celebridad ahí en Nueva York para que escribieran sobre que a quién habían salido, que con quién andaba, que a dónde había ido a comer, etcétera. Entonces traficaba en estos chismes mediáticos, lo cual al tener este negocio, este programa de televisión, crea mucha popularidad sobre él y crea este mito de que es un hombre exitoso y de que toma decisiones importantes. Sin embargo, la gente que está detrás de cámaras ve que es una persona errática, que cambia de opinión, que no tiene mucho conocimiento de muchos temas. Entonces, a la hora de editar es donde crean esta imagen de que más o menos una persona que es un fuerte CEO de una empresa, pero eso también es un mito. Pero la ayuda con mucha gente, gente afroamericana, gente de clase media, a crear esta idea de que ellos también pueden ser ricos, de que las personas comunes pueden llegar a ser grandes empresarios. Esa idea se la cree él, que es más inteligente que los expertos. También se cree, por ejemplo, ideas de que los aranceles van a solucionar los problemas de Estados Unidos o de que con hacer una llamada solamente por ser un hombre fuerte va a hacer que otros líderes lo escuchen y terminen una guerra, crean un tratado de paz y demás, lo cual es mucho más complicado en la realidad. ¿Cuál será el legado en definitiva de una personalidad, un personaje tan peculiar como Donald Trump, Ernesto? Si fuera un actor, si fuera una persona del mundo privado, hubiera seguido su mito y se hubiera sido una parte importante de la cultura popular de Estados Unidos de los 80s hasta acá. Pero al estar bajo la lupa, lo que tiene que estar evaluando los periodistas, los ciudadanos como presidente, está haciendo y va a seguir haciendo errores muy importantes con importantes consecuencias, por lo que va a tener terminando tarde o temprano, va a ser una persona infame que va a pasar a la historia como un estafador, como un mentiroso, como una persona que vendió cosas que no eran falsas, que no eran reales, con falsedades. Entonces no va a tener esto un final feliz porque está poniendo en peligro muchas de las vías de Estados Unidos, destruyendo la economía en este momento, como decías, despidiendo gente con la intromisión de Trump, de Musk y demás, que va a tener efectos reales en los americanos, sobre todo los de clase baja y sus seguidores en las zonas rurales de Estados Unidos, que van a ser muy afectadas por los aranceles, por el cierre de USAID y demás. Entonces, esto va a tener, yo creo, lamentablemente, un final no feliz ni para Trump ni para todos los demás. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César. Buen día. El doctor Ernesto Castañeda es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Immigration Lab en American University en Washington. Una pausa y ya regresamos. Continuando con este programa especial de En Conexión sobre los hombres fuertes que gobiernan el mundo, vamos ahora a ocuparnos de Xi Jinping. Para abordar el caso de Xi Jinping vamos a ir hasta Barcelona, donde está Isidre Ambrós. Isidre ha sido un periodista que durante más de una década sirvió en Asia, en China, y es autor del libro La cara oculta de China. Es pues un especialista, un vasto conocedor del mundo chino. Isidre, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Hola, buenos días. Isidre, mi primera pregunta. ¿Quién es Xi Jinping? Una pregunta nada fácil de contestar. Entre otras cosas, por la opacidad del régimen. Ya. Bueno, Xi Jinping es el actual líder del Partido Comunista y, digamos, tiene 71 años, lleva al frente del país desde 2012 y yo creo que se hizo miembro del partido cuando su padre y él habían sido represaliados por Mao Zedong en la Revolución Cultural y, y en contra de lo que se podría decir que él no se hubiera hecho miembro del Partido Comunista
justo por haber sido víctima del líder, fue lo contrario. Se hizo miembro del Partido Comunista después de haber sido rechazado en varias ocasiones y siempre se ha definido como más comunista y más maoísta que, que otros miembros del partido, lo cual no ha dejado de ser una característica de su liderazgo. Un liderazgo que además yo diría que es bastante sencillo de definir. Él se basa toda su gestión en la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza y en devolver a China como principal potencia internacional. Y esos son sus ejes de actuación. Ahora, Isidre, la política china, la historia china, desde Mao Zedong y la Gran Marcha hasta el presente, ha tenido giros interesantísimos. Con Mao tuvimos la revolución cultural y una serie de cambios muy drásticos, y luego hay un pendular en China que nos lleva al otro extremo, siendo siempre la dictadura del proletariado y el gobierno comunista. Si Xi y su familia estaban castigados o execrados en este primer caso, fueron beneficiados de ese pendular que llevó a cierta apertura china. ¿Qué nos puedes contar, por favor? Sí, sí, exactamente. Además, por el peculiar sistema de funcionamiento del Partido Comunista Chino, de la cúpula del poder me refiero, precisamente el sucesor de Mao Zedong, Deng Xiaoping, lo que intentó poner en marcha era un sistema que dijera, nunca más vamos a organizar el partido y el poder en China de manera que nunca más se repita un caso como el de Mao Zedong. Y entonces Deng Xiaoping elaboró una serie de normas no escritas, entre las cuales estaba que el líder del partido y del país tenían que ser, si no la misma persona, que no pudieran sobrepasar 2 mandatos de 5 años. Luego, otra norma no escrita era 7 arriba, 8 abajo, es decir, un dirigente comunista que tuviera 67 años podía aspirar todavía a ascender en la cúpula del partido y del poder. Si tenía 68, se tenía que jubilar. Y luego, otra norma no escrita era que el líder o el futuro líder del partido y del país tenía como mentores a una o a 2 generaciones anteriores. Es decir, en el caso de Xi Jinping, por ejemplo, uno de sus mentores era Jiang Zemin, que fue 2 mandatos anteriores presidente del país y secretario general del Partido Comunista, y Hu Jintao, que había sido su antecesor al frente del país. Ellos eran sus mentores. La llegada de Xi Jinping, en cambio, ha hecho trizas, no ha hecho caso de estas normas no escritas y se las ha saltado todas. Hasta el punto de que él, en lugar de estar 2 mandatos de 5 años al frente del país, va por el tercero. Y luego supera la edad de 70 años, digamos, con lo cual también estaría fuera del partido. Y
algunos de los miembros del comité permanente, que es la cúpula máxima del poder, también superan los 67 y 68 años. O sea que, digamos, vuelve otra vez hacia el otro lado del péndulo. O al Ahora, menos eso parece. es, vamos a hacer una pequeña pausa, Isidre, para continuar esta conversación muy interesante. ¿Cómo hizo Xi Jinping para poder regresar en el péndulo, que el péndulo regresase con él? Sobre todo porque lo que sorprende, hoy por hoy es un hombre que tiene mucho más poder, mucho más control del partido y del país que el que nunca tuvo Mao Zedong. ¿Cómo lo logró? Esa pregunta la dejo en el aire para el regreso de esta pequeña pausa. Ya regresamos en este especial de En Conexión. Continuamos en este especial de En Conexión con los hombres fuertes que dominan, gobiernan el mundo, en este caso con Xi Jinping, con el especialista Isidre Ambros. Isidre, la pregunta que quedó en el aire: ¿cómo hizo Xi Jinping para apoderarse del partido y por lo tanto del país, llegando a tener más poder del que nunca tuvo Mao Zedong? ¿Cómo hizo? Bueno, hay dos elementos fundamentales y que no tenemos que olvidar. Y es, primero, ¿de dónde viene la población china? De una situación de extrema pobreza y de extremas carencias. Entonces, desde el nacimiento de la República Popular China, en 1949, la sociedad china ha ido avanzando, ha ido mejorando su nivel de bienestar. Eso es importante. Pero entonces, este nivel de bienestar lleva consigo también unas carencias y unos excesos, como puede ser el tema de la corrupción. Entonces, Xi Jinping lo primero que hace al llegar al poder del partido primero y después del país, aunque el que manda de verdad es el poder del partido, es emprender una durísima campaña anticorrupción. Y eso la población lo agradece mucho, porque además él siempre hace alusión a proverbios clásicos chinos. Y entonces uno de ellos, refiriéndose a la lucha contra la corrupción, hizo referencia a que se cazarían tanto tigres como moscas en alusión a los grandes dirigentes del poder o a los funcionarios más bajos. No habría fronteras. Y en realidad ha sido así. Él ha llevado a la cárcel a importantes miembros del Politburo, que también es cierto que eran rivales o adversarios suyos políticos. Ahora, Pero los ha llevado a juicio, han sido castigados, y eso para la población es muy importante, ver que los excesos se castigan. ya. Y eso le ha hecho popular. Ahora, Isidre, creo no exagerar si digo que esta condición de potencia de primer orden en el mundo actual, que se tutea con Estados Unidos por encima de Europa, tiene mucho que ver con la audacia de Xi Jinping como líder. Él es el que ha abierto al mundo. Es decir, cuando uno lo compara con Deng Xiaoping, con Mao Zedong, vivía recluido allá en Pekín. Es decir, la historia fue que Nixon lo fue a saludar, pero este señor se ha reunido con los grandes líderes
y ha procurado realmente la expansión y la influencia china en el mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isidre? Sí, bueno, esto yo diría que es un poco el, el- el- la conclusión, digamos, del progreso del país, en definitiva. Ujú, Claro, cuando Mao, eh, bueno, cuando crean la República Popular en 1949, China es un país que lleva primero 5 décadas de desastres, de guerras civiles, de invasiones. ujú, Es un país destrozado, con cientos de millones de gente analfabeta, básicamente que sobrevive del campo y sin recursos. Entonces, y es una población que en ese sentido yo admiro al pueblo chino porque es muy sacrificado. Entonces, claro, esta gente, a esto se suma que medio siglo XIX, con un imperio decadente, un país invadido por potencias extranjeras, o sea, ujú. es un país también muy nacionalista y que se ha ido superando paso a paso. Primero no comían caliente, después comían caliente una vez al día, después 3 veces al día, Ujú. después tenían una bicicleta, después un coche, han empezado a salir. Los primeros productos eran de mala calidad, han ido mejorando y Sí. eso, eso se ha notado. Isidre, quisiera, Y han empezado a salir, han empezado. Sí, dime, dime. sí, te quería preguntar, él ha puesto hincapié, ha hecho un esfuerzo particular en la América Latina, ha abierto inversiones importantes en América Latina, tratando, de hecho, es el que le teme ahora, o sirve en todo caso como excusa para el presidente Donald Trump. ¿Cuál es realmente la influencia de China en la América Latina y en el resto del mundo? Claro, hay un elemento también muy importante aquí, que él, cuando asume el poder, en paralelo a lanzar la idea de que él, su sueño, su gran sueño chino es el rejuvenecimiento de la nación, Ujú, al cabo de un par de meses lanzan el proyecto o impulsa el proyecto de la franja y la ruta, digamos, terrestre y marítima, de conectar China con el resto del planeta. Primero con Asia Central, con Oriente Medio, con África, con América Latina, en el sentido de establecer o de volver a establecer una relación comercial y en definitiva también política con otros países, en el sentido de que China provee a los países de esos continentes de productos de consumo necesarios y a cambio China recibe materia prima para elaborar esos productos. Y poco a poco, paso a paso, se erige en lo que podríamos ya denominar el líder, digamos, de ese sur global que ujú. englobaría a todo ese conjunto de países que no forman parte de Occidente, digamos. Sí, ya para Y concluir, fíjate, sí, disculpa, un detalle muy importante que yo creo que esos países eh, o agradecen o ven con diferencia. China ha alcanzado ese nivel de gran potencia sin invasiones militares. ujú, Y yo creo que ese es un detalle que a todos esos países que habían sido colonizados por potencias extranjeras occidentales, es una carta que supongo que Xi Jinping debe jugar bastante. sí, muy interesante eso.
Isidre, te agradezco inmensamente estos minutos que nos has dado en este programa especial el día de hoy. A vosotros. Isidre Ambrós, desde Barcelona, fue durante décadas corresponsal en China y es el autor del libro La cara oculta de China. Una pequeña pausa y ya regresamos con este especial En Conexión. Toma nota, por favor, de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como licenciada en abogacía, ella puede trabajar todos estos temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son tiempos difíciles, tiempos de mucha incertidumbre, tiempos en los que un día tenemos una noticia y al otro día otra contraria, entonces es importante, urgente, contar con la mejor asesoría jurídica en materia migratoria. Y esa es la asesoría que te va a brindar la doctora María Trina Burgos. Repito su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Ahora continuando con este programa especial sobre los hombres fuertes que gobiernan el mundo, vamos a ocuparnos de Benjamín Netanyahu, el polémico primer ministro israelí. Para abordar su caso, vamos a ir a Madrid, donde está Luis Rodrigo de Castro, especialista en temas del Medio Oriente, es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. A vosotros, buenos días, buenas tardes. Mi primera pregunta, ¿quién es Benjamín Netanyahu? Bueno, pues Benjamín Netanyahu es un viejo conocido de la política israelí. Él ha sido el personaje, la persona que más tiempo ha estado liderando un gobierno de Israel. Sí que es verdad que no ha sido de manera continua, ha sido de manera intermitente. Ya desde los años 90 está al frente del país. Pasa un paréntesis de tiempo en el que parece desaparecer, pero resurge con fuerza en la década pasada para convertirse en el hombre fuerte que lo ha sido prácticamente todo en el Estado de Israel. De la misma manera en la que lo ha sido casi todo, también ha corrido el riesgo de dejar de serlo todo, porque aunque es un hombre fuerte, resiliente, que ha sabido sobrevivir, porque esa es la palabra, es un superviviente político nato, tiene sus causas judiciales y ha sido, bueno, a tal punto de armarse una coalición bastante heterogénea, bastante casi antinatura para desbancarle en el poder. Lo consiguió de manera muy breve, pero ha vuelto como el ave fénix a la oficina del primer ministro. Vamos atrás, vamos a hacer un poco de historia. ¿De dónde viene él? Sus orígenes, dónde se formó, que todos estos elementos son vitales en la dirigencia israelí de estos tiempos, ¿no? ¿De dónde viene él? Bueno, pues Benjamín Netanyahu, pues como todos los israelíes, tiene una biografía un poco particular, ¿no? Sus orígenes, él tiene un hermano que es la figura que le va a marcar, evidentemente también sus padres, pero él se va a ver muy impactado por su hermano, por ese que estamos viendo aquí ahora en la fotografía, que va a ser militar y va a perder la vida en una de las operaciones más significativas que llevó a cabo el gobierno israelí, ¿no? Eso le va a marcar mucho a él y eso va a hacer que haga del orden, de la disciplina, esas bases sobre las cuales
va a desarrollar su política, una política inflexible en algunos sentidos, una política eh, basada sobre todo en el orden y la imposición de ciertas medidas que aunque puedan ser duras, pues él considera que son necesarias. Y todo esto que parece que queda muy lejano en el tiempo, porque sobre todo esta operación en la que falleció el hermano de Netanyahu no es algo que sucediera la década pasada, ni siquiera en los Ujú. años primeros del siglo actual, sino bastante más atrás y eso le va a marcar, ¿no? Precisamente porque era un joven que estaba despuntando, va a verse muy condicionado, ¿no? Quizás si lo hubiera pasado, pues ahora ya en la senectud hubiera sido otra cuestión, ¿no? Pero esa pérdida de Jonathan Netanyahu, pues le va a afectar mucho y le va a quedar en el subconsciente de manera muy grabada a fuego. ¿Cómo entra en la política? Pues Netanyahu, él, bueno, es esa tendencia que en Israel se da mucho, ¿no? El comenzar conectado con el ejército y luego seguir en política, ¿no? Lo vimos también en el caso de Ariel Sharon. Él comienza sobre todo esa andadura en año 96, 99, liderando la oficina del primer ministro. A partir de ahí, pues sigue siendo una figura clave destacada en lo que es la política israelí, el partido al que pertenece. En Israel la política de partidos es muy diferente a la que tenemos en Estados Unidos, la que tenemos en Europa, porque los partidos son muy flexibles, se crean y desaparecen con muchísima más facilidad y esto, Ujú. bueno, pues una serie de particularidades en israelí, ¿no? Pero durante unos años en los que la política de Israel está dominada por el otro gran hombre fuerte, ¿no? Ariel Sharon, que luego pues tuvo una enfermedad y fue sustituido de manera prematura en el poder. Durante esos años su figura se ve un poco eclipsada, ¿no? Y resurge con mucha más fuerza en la década pasada y es donde empieza ese periodo de casi, bueno, y sin casi, de una década bastante larga, casi década y media, al frente del gobierno israelí, con esos periodos de intermitencia en los que fue desbancado por esas coaliciones que se formaron precisamente con el único objetivo y el único pegamento que mantenía unida esa coalición era la de intentar que Netanyahu no fuera primer ministro. Precisamente por eso que quebraron las mayorías parlamentarias de manera muy efervescente, fueron unas mayorías muy tenues y volvió a la oficina del primer ministro. Él es un hombre que tiene conexiones con Estados Unidos porque, bueno, pues su formación Claro. también bastante anglosajona bueno, es verdad que Estados Unidos siempre ha apoyado mucho a Israel y esto pues da lo mismo el primer ministro que se encuentra al frente del gobierno del Estado, ¿no? Pero ahí es verdad que él se ha llevado muy bien, sobre todo con el presidente Donald Trump. Él ha tenido mucho más feeling, evidentemente él es conservador de lo que sería el centro derecha, derecha dura. Se ha llevado muy bien con los presidentes republicanos, sobre todo con Donald Trump en estos últimos tiempos en los que incluso le ha ayudado en la política exterior a través de estos acuerdos de Abraham que hicieron que Israel superara ese aislamiento por parte sobre todo de países Ujú. árabes, por ejemplo con Marruecos, con Arabia Saudí, que acercaran esas relaciones con países que hasta hace no mucho podían considerarse enemigos acérrimos de Israel, no llegando hasta el punto de lo que es Irán, pero sí que es verdad que había un rechazo a reconocer al Estado de Israel, ¿no? En una primera oleada, Sí. pues tuvimos a Egipto, que reconoció y estableció relaciones diplomáticas, pero ese es el gran logro de la primera administración Trump, y ahí, pues, bueno, Benjamín Netanyahu, pues ha sido alguien que con muy buen feeling ha sabido llevarse muchísimo mejor con Donald Trump, y yo creo que estaba deseando que volviera el presidente actual a la Casa Blanca y que Biden pasara a la historia de los presidentes en Estados Unidos. Él, lo has dicho, nadie ha gobernado más tiempo en Israel que él. Claro, han sido periodos consecutivos, pero su presencia gobernando en Israel le ha sido determinante, eh, no solo a nivel doméstico, sino en toda la región. En la actualidad tiene frentes adversos muy fuertes, incluso domésticamente, pues tiene juicios abiertos y como bien decías, es un sobreviviente. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Al regreso, me gustaría que pudiésemos evaluar lo que ha sido ese largo periodo de gobierno de Netanyahu
ese largo periodo de sobrevivencia política que le ha caracterizado. Al regreso, por favor. Ya volvemos con el profesor Luis Rodrigo de Castro en Madrid. Continuamos con nuestro programa especial en conexión, abordando las características de los hombres fuertes que en la actualidad gobiernan el mundo. Ahora el caso de Benjamín Netanyahu con el profesor Luis Rodrigo de Castro de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. La pregunta que quedó en el aire: ¿cómo podemos analizar ese largo periodo que ha permanecido Netanyahu en el poder de sobrevivencia política para entender las circunstancias en las que se encuentra actualmente? Pues yo diferenciaría esos tres periodos a los que me refería anteriormente, esos primeros 3 años de gobierno en los 90 que se engarzan dentro de esta sucesión de primeros ministros, fruto de la política y de la propia idiosincrasia de la política israelí. Luego tendríamos su vuelta al poder en la década pasada y a partir de ahí, pues bueno, su coalición, sobre todo él, se ha visto obligado a formar coaliciones de gobierno porque en Israel estas mayorías absolutas de los partidos no existen. En el mejor de los casos, pues tienen que formar coalición con 3 o 4 más, pero la propia complejidad hace que se vean obligados a formar coaliciones y él ha hecho de un partido que se llama Israel Beiteinu, de Avigdor Lieberman, que, bueno, pues ha cambiado de nombre, ha cambiado un poco de la fisonomía, pero sigue apoyándose en estas fuerzas que son más de derecha religiosa, porque hay partidos religiosos en Israel. Hay que tener en cuenta que mucha población pues, viene de Rusia, otros son sefardíes, askenazíes, dependiendo de la proveniencia geográfica, pues han montado sus partidos precisamente para esas sensibilidades. Pero lo que es la última etapa y lo que llevó a que Yair Lapid y Bennett pues luego intentaran pactar ese gobierno alternativo en el que incluso tuvieron que negociar con los países de la minoría, perdón, los partidos de la minoría árabe del país, cosa que levantó bastantes ampollas, pues han sido unos escándalos que se basan sobre todo en cuestiones tan dispares como fraude, abuso de confianza. Y luego, pues también, bueno, aceptación de sobornos, ¿no? Fraude, bueno, puede ser un error, pero los otros dos son casos bastante serios, ¿no? Incluso sus asesores han tenido bueno, ser encausados y esto pues le está poniendo al borde del abismo. Sí que es verdad que esa es la palabra que hemos utilizado, es un superviviente porque ha sabido culebrear bien, no sé si existe el término, pero yo creo que también refleja muy bien esa trayectoria personal para volver al poder, a pesar de tener todo en contra. La obsesión por el poder no es una obsesión per se. Podemos decir que alguien pues tiene esa obsesión porque tiene una vocación de servicio público. No digo que Netanyahu no lo tenga, pero sí que es verdad que el cargo de primer ministro pues lleva aparejadas ciertas no inmunidades, como lo podemos entender en el sentido de que podemos cometer cualquier delito, que no seremos juzgados, pero sí lleva ciertas prerrogativas judiciales, ¿no? Y es ahí donde también esa ambición de permanecer en la oficina del primer ministro, pero estos escándalos que después de tanto tiempo pues son casi inevitables, ¿no? Sí, bueno, son evitables, pero después de 14 años, bueno, pues nadie es perfecto y algún fallo podía tener, por decirlo de alguna manera, están llevando a que así que es verdad que desde el punto de vista externo, la política que está llevando a cabo en Gaza y la situación internacional le favorece, le fortalece, porque es alguien que, bueno, no le tiembla la mano a la hora de poner en marcha decisiones impopulares, decisiones que puede que le causen cierto desprestigio incluso al propio país desde el punto de vista internacional, pero esa cuestión, ese cuestionamiento que está del que está siendo objeto a nivel interno, bueno, pues vivió un paréntesis cuando Hamás atacó el sur del país, pero a día de hoy ya esa ola, esa efervescencia de crisis que llevó incluso a formar un gobierno de unidad nacional ya ha pasado y incluso partidos que le apoyaron en ese primer momento para intentar asestar un golpe a Hamás, intentar recuperar a los secuestrados y los cadáveres de los asesinados, pues ha pasado y hay voces ya que están pidiendo
que adelante las elecciones. Las elecciones tampoco van a tardar una infinidad en llegar, llegarán, pero seguramente que Netanyahu pues sabe capear el temporal y mucho tiene que armarse la oposición, porque igual que Donald Trump y el trumpismo, pues en Estados Unidos es ahora bastante fuerte y evidentemente esto ayudará a Netanyahu. Netanyahu también ha sabido fraguarse su público igual que en Estados Unidos hablamos del trumpismo, yo me atrevería a decir que también en Israel podemos llegar a hablar del netanyahismo, ¿no? Es una palabra un poco complicada, pero yo creo que refleja muy bien hasta qué punto la fortaleza de Netanyahu como líder pues es bastante favorecida por determinadas capas de la sociedad israelí. Dijiste, para Netanyahu fue un alivio que saliera Biden y el regreso de Trump. ¿De qué manera puede funcionar esa junta Trump-Netanyahu, que son tan afines políticamente? Sí, bueno, yo cuando decía que se lleva mejor, no quiero decir que Biden pues no fuera en nada ayudar al Estado de Israel. Es verdad que esa política está, pero yo creo que más allá de esa comunión política hay cierta comunión personal, ¿no? Yo creo que ellos se entienden Ujú. bastante bien, o por lo menos se entiende mucho mejor con Donald Trump, porque puede que hablen incluso el mismo lenguaje. Donald Trump es un hombre que admira a las personas o a los líderes que ejercen ese liderazgo de manera fuerte, de manera robusta. Por eso también yo creo que se entiende también con Putin, porque tienen más o menos una misma forma de entender el ejercicio del poder. Y yo creo que a partir de esta nueva etapa de administración Trump, Donald Trump no hay que olvidar que también pues tiene familia, incluso su hija está, perdón, su yerno Jared Kushner, su hija Ivanka, pues son judíos, ¿no? Y eso pues también le acerca mucho más a lo que es la fe del judaísmo y sobre todo pues esa amistad que yo creo que podemos calificar así, de amistad personal con Netanyahu, le va a intentar favorecer, no sé si con una nueva horneada de acuerdos de Abraham con aquellos países que todavía pues no reconocen al Estado de Israel, evidentemente con Irán lo podemos descartar, pero con sobre todo países del Golfo Pérsico, países del entorno, habrá que ver también el rol que Estados Unidos quiere jugar o puede jugar en Siria, en ese escenario que se está abriendo, pero Ujú. de manera velada o no, pues yo estoy seguro que Donald Trump hará lo posible para que, sin interferir, no quiero decir que vaya a dar un golpe de Estado ni que vaya a interferir en el proceso electoral, pero sí que pondrá en marcha ciertas medidas para que el gobierno de Netanyahu pueda seguir en los próximos años, a pesar de que las causas judiciales en el país pues sigan adelante, ¿no? Solo hay que recordar a quién ha nombrado embajador Donald Trump en Israel, ¿no? A Mike Huckabee, que es alguien que negó incluso en algunas declaraciones la existencia del Estado palestino y la posibilidad de tener un Estado Sí. a futuro, ¿no? Digo, de Samaria y Judea o Samaria y Galilea, refiriéndose a términos bíblicos, ¿no? Pero Ujú. en ningún momento utilizó la palabra Palestina y evitó referirse a eso. Bien, veremos entonces a dónde van estos dos que son tan afines políticamente y en sus prácticas. Muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros, como siempre, un placer. Luis Rodrigo de Castro es eh, especialista en los temas del Medio Oriente, es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, allá en Madrid. Una pausa y ya regresamos con este especial de En Conexión, en este ciclo que esta semana les hemos llevado de ir al pasado para entender mejor el presente. Ya regresamos. Continuando con este programa especial sobre los hombres fuertes que gobiernan en el mundo, vamos ahora a Corea del Norte para hablar de Kim Jong-un. Para abordar la personalidad de Kim Jong-un, vamos a consultar con el doctor César Niño, profesor de Relaciones Internacionales. Él está en Bogotá.
César, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en el programa de hoy. César, muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, conversar contigo. Mi primera pregunta, ¿quién es Kim Jong-un, César? Bueno, Kim Jong-un, hay que decirlo con todas las letras, no es un dictador, es el dictador de Corea del Norte. Es en esta oportunidad el heredero de una dinastía en el que se ha construido bajo el culto a la personalidad un líder que se ha caracterizado por ser el líder supremo de la nación de Corea del Norte. Es un personaje que evidentemente con sus políticas totalitarias y autocráticas ha hecho de Corea del Norte un estado aislado, un estado absolutamente pobre, también es cierto, pero con una peligrosidad parece ser que inminente sobre el arsenal nuclear y una hipótesis de amenaza sobre Corea del Sur. En esta oportunidad, Kim Jong-un es el hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, que es tal vez el fundador de la nación de Corea del Norte. Muy bien. Estamos hablando de una dinastía, ¿verdad? Como pudiésemos hablar de esas dinastías monárquicas, entonces en lugar de Kim I, Kim II, Kim III, van cambiando los apellidos. A ver, vamos a colocarnos en la perspectiva histórica. ¿Quién era el abuelo? Bueno, Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, es tal vez uno de los hombres más representativos de la nación norcoreana. Es entonces una suerte de tótem en cuanto al culto a la personalidad. Es considerado casi que una autoridad divina dentro de la política norcoreana. Kim Il-sung fue evidentemente uno de los precursores de la construcción militar de Norcorea. Fue creador de la ideología Juche, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, y básicamente desde 1948 hasta su muerte, que fue en 1994, pues fue evidentemente el líder supremo de esta nación. Ahora bien, hay que entender que Kim Il-sung, bajo su liderazgo, Corea del Norte instaura su propuesta de Estado socialista con economías planificadas. Estamos teniendo en cuenta que esto hace parte dentro de la Guerra Fría y a finales de la década de los 50, ¿no? Corea del Norte disfrutó tal vez de uno de sus niveles de vida más alto. Por eso es recordado con gran admiración y por supuesto ha sido una de las antítesis frente a la condición de Occidente, ¿no? Aquí hay unas diferencias interesantes con Corea, digamos, con Corea del Sur, que empieza como la perspectiva de lo que tiene que ver con la antítesis del sur y el norte a partir de este momento. A él le toca la guerra de Corea y el establecimiento del famoso paralelo, pero hay en él algo extraordinario, porque tú dices, es casi una divinidad, se le considera que está vivo, de hecho los embajadores le presentan cartas credenciales, es al féretro de Kim Il-sung. Ahora, sí. para ponernos en la perspectiva histórica, ¿qué hizo luego su hijo? Bueno, es muy bueno lo que acabas de decir, porque a Kim Il-sung, todavía el abuelo, le llaman el gran líder, ¿no? Y no ha muerto, Sí. como tú me lo dices, en el espíritu de Corea del Norte. Es decir, es el alma, es el ADN de Corea del Norte, muy parecido a lo que pasa con Stalin, por ejemplo, y con lo que pasa también con el espíritu de Lenin en la Unión Soviética en su momento. Con el hijo, que es efectivamente el papá de Kim Jong-un, su nombre es Kim Jong-il, es evidentemente el heredero de este personaje. Este personaje, Kim Jong-il, fue conocido como el querido líder, ¿no? Y este querido líder, o el amado líder, o el gran dirigente, todos estos adjetivos calificativos y rótulos, pues proponían de alguna u otra manera la forma frente a la cual se construía una doctrina colectivista, nacionalista y por supuesto de la construcción del Estado. También tuvo o tiene también una suerte de deidad, es el hijo del sol, es el hijo de Kim Il-sung, ¿no? Y recibe de alguna u otra manera en sus manos pues la construcción o terminar la construcción del Estado norcoreano. Es importante tener en cuenta que este sujeto, Kim Jong-il, ingresó al Partido de los Trabajadores en el 61.
en medio de una suerte de conflictos dentro de la Guerra Fría, pero también es uno de los arquetipos mediante los cuales se va a definir la antítesis con Corea del Sur. Así las cosas, y para redondear un poco quién fue Kim Il-sung, perdón, Kim Jong-il. Kim Jong-il, pues evidentemente se construye como uno de los que empieza a cristalizar el proyecto nuclear de Corea del Norte. Bien, dada estos antecedentes, te voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa. Al regreso, por favor, César, vamos a ocuparnos entonces de Kim Jong-un, el joven de hoy, que además es un muchacho de apenas 41 años y tiene poder nuclear. ¿Quién es él y cuáles son los riesgos que realmente representa para este mundo tan conflictuado que estamos viviendo? Ya regresamos en este especial de En Conexión. Continuamos con este especial de En Conexión sobre los hombres fuertes que gobiernan el mundo, ahora hablando del norcoreano Kim Jong-un. César, la pregunta que quedó en el aire: ¿quién es este joven entonces de apenas 41 años? ¿Y cuáles son los riesgos que realmente representa para el mundo con todo su poderío nuclear? Bien, Kim Jong-un, el joven heredero, como tú muy bien lo mencionas, llega al poder en el año 2011 tras la muerte de su padre. Y aquí representa entonces un gran peligro para la democracia, presenta un gran peligro para la estabilidad de Asia y para la seguridad internacional. Es un sujeto que se conoce muy poco sobre su vida anterior a ser presidente, o bueno, comandante, como le llaman, o líder supremo de Corea del Norte, y eso nos deja muchas especulaciones en el radar. Una de ellas es que al parecer estudió en Suiza, su colegio, y ha sido muy cercano a personalidades del mundo de la farándula, como basquetbolistas como Dennis Rodman de Estados Unidos, y eso por supuesto genera algún tipo de simpatía en algunos círculos sociales. No obstante, Kim Jong-un es un líder que se acaba de ejecutar por aniquilar, por asesinar a sus contradictores y a sus opositores, tanto dentro de Corea del Norte como por fuera de Corea del Norte. Kim Jong-un pasa a la fama por asesinar a su tío, por mandarle un misil al exministro de Defensa por quedarse dormido en una reunión, por sus brutalidades como formas de represalia en los comités del partido y por supuesto por ser uno de los hombres más atroces y brutales en términos de construcción de la política norcoreana. Recordemos un poco su hostilidad frente a Corea del Sur, su acercamiento en el gobierno anterior de Donald Trump, en el primer gobierno con Donald Trump, y en esta oportunidad, pues, al parecer es el líder de una nación bastante pobre, pero con armas nucleares. Y eso es lo que pone el punto de inflexión, precisamente porque Corea del Sur ve en riesgo su existencia por la personalidad de un sujeto como Kim Jong-un, que ha hecho pruebas nucleares cerca pues a los océanos de estos grandes países como Japón, como inclusive la misma China, que tiene una sombrilla protectora sobre Corea del Norte, pero no por eso ha dejado de molestar incluso a la mismísima China, porque hay algo importante y estratégico que mencionar, y es que los ruidos que hace Corea del Norte en la península de Corea llama la atención de las potencias occidentales, cosa que no le conviene a los chinos, por supuesto, para que husmeen en su, entre comillas, patio trasero. Corea del Norte, en manos de Kim Jong-un, ha volcado una política exterior lo suficientemente hostil contra Occidente y ahora combate de la mano con el presidente Vladimir Putin, con sus propios hombres en territorio ucraniano. Es decir, estamos viendo que es un dictador de manual. Es un dictador de manual, es un violador de derechos humanos y es una amenaza inminente para la seguridad y estabilidad internacionales. A ver, ¿con quién cuenta? Porque ahí le vemos, tiene buena relación con Vladimir Putin, quizá la llegue a consolidar aún más con Donald Trump, que pues no precisamente lo ha descartado ni ha hablado mal de él. Pero ¿con quién cuenta? Porque ya marcaste las diferencias con Xi Jinping. Y la otra pregunta que quiero hacer... Sí, adelante, por favor. No, tranquilo, termina tu pregunta. No, la otra pregunta es, un país tan pobre, ¿de dónde saca para ser potencia nuclear? Bueno, bien,
voy a empezar por lo último, y es que hay muchas sospechas sobre que Corea del Norte no tiene la capacidad de lanzar un ataque nuclear de gran envergadura, como lo ha dicho el propio régimen norcoreano, precisamente porque si lo tuviera, el alcance ya lo hubiera hecho. En otras palabras, podríamos estar diciendo que es la política también de un fanfarrón, por supuesto, menospreciar y sin subestimar las actitudes del líder norcoreano. Esto llevaría a entender que tiene armas nucleares gracias a que ha tenido una práctica y una política muy interesante, y es que ha secuestrado eh, los grandes científicos que, digamos, que se hereda después de la Guerra Fría. Hay una transferencia de conocimiento por parte de la Unión Soviética en su momento, y ahora con Rusia, la Rusia de Vladimir Putin. Hay un acuerdo que hay entre Corea del Norte y Rusia, a partir de que Corea del Norte le suministra hombres y Rusia le suministrará recursos para sus proyectos nucleares. Eso es importante tenerlo presente. También, por supuesto, Xi Jinping es, a pesar de que le moleste algunas de sus formas de actuar en la península de Corea, evidentemente es el aliado incondicional, casi que natural, de Kim Jong-un. Esto porque es el padrino y es el líder que cobija las estrategias de seguridad regional. Es decir, no podemos entender la seguridad de Corea del Norte sin la presencia de China. En otras palabras, Corea del Norte tiene el aval chino para hacer su carrera armamentista dentro de esta condición. Sin embargo, habrá que ver algo que sus aliados, para terminar la respuesta, sus aliados hoy cada vez son menores, pero son aliados muy peligrosos. Aliados, por supuesto, del eje que algunos podemos conocer como un eje del mal, ¿no? Rusia, por ejemplo, tenemos en cuenta incluso algunos apoyos económicos y políticos por parte del régimen de Irán, ¿no? Es importante tenerlo presente. China, claramente, y sin duda alguna, en algún momento teníamos una presencia de algunas facciones diplomáticas con Siria. En otras palabras, estamos dándonos cuenta que es un eje autocrático y es un eje de dictadores quienes apoyan al régimen de Kim Jong-un, que en otras palabras es considerado un régimen terrorista. Una última pregunta. La hermana, que en algunos momentos se ha perfilado, al menos es lo que hemos leído en Occidente, como una eventual rival, si no es su gran aliada. ¿Quién es ella realmente? Bueno, la hermana de Kim Jong-un es una persona que ha salido en los últimos años muy cercana al líder, a Kim Jong-un, como una estratega y como una asesora casi que de seguridad nacional. Hemos visto los encuentros que han tenido en los últimos años en diferentes contextos internacionales, con las pocas visitas que ha tenido el presidente Kim Jong-un, porque también es cierto que no tiene giras internacionales muy visibles, evidentemente por su figura, pero ella es entonces la que de alguna u otra manera filtra la agenda, la que incluso comanda la estrategia de inteligencia nacional, es tal vez la que le suministra la inteligencia al presidente, bueno, al líder, perdón, para que tome decisiones, y claramente es una de las que mejor conoce a Corea del Sur. Es un agente de inteligencia de las más grandes calidades estratégicas, seguramente no humanas, sino éticas, pero de las más grandes estrategas del gobierno de Kim Jong-un. Se ha sospechado de alguna u otra manera que pueda ser el reemplazo de él en dado caso de su enfermedad. Se sospecha que Kim Jong-un está muy enfermo de diabetes y de algunas otras enfermedades, porque lo han visto cojear en algunos videos y en algunas informaciones de inteligencia occidental. Se especula que esté muy enfermo y que ella pueda hacer el relevo de él. Habrá que ver un poco de qué se tratará todo esto, pero sí, es una figura muy importante, es como le llaman de alguna u otra manera, la dama de hierro de Corea del Norte. César, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, César, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre conversar contigo. Muchas gracias. El doctor César Niño desde Bogotá. Una pausa y ya regresamos con este programa especial de En Conexión. Y bien, para cerrar este programa especial que hemos hecho de En Conexión sobre los hombres fuertes que gobiernan el mundo, nos toca nada menos que Vladimir Putin. Para hablar de Vladimir Putin vamos a ir hasta Madrid para conversar con María José Pérez del Pozo.
La señora Pérez del Pozo es profesora de Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores de Rusia en la Universidad Complutense de Madrid. María José, muchísimas gracias por atendernos en este programa especial del día de hoy. Buen día, muchas gracias. Estoy encantada de estar con ustedes, de saludarles. Gracias. Gracias. María José, mi primera pregunta, ¿quién es Vladimir Putin? Bueno, digamos que Vladimir Putin era una persona hasta 1999 y desde entonces se ha transformado en otra. Era un miembro del KGB que estuvo destinado en Dresde durante todo el periodo de la perestroika. Por lo tanto, él realmente era un outsider del régimen, no era una persona que participara en ninguna de las decisiones del PQS, ni que tuviera realmente conocimiento de cuáles eran los planes de Gorbachov el entorno de la nomenclatura del PQS, del proceso de transformación que se inicia en la Unión Soviética desde el año 85. Sin embargo, una vez que él retorna a la Unión Soviética, él comienza a trabajar en el Ayuntamiento de San Petersburgo. El alcalde había sido un antiguo profesor en la Facultad de Derecho de Vladimir Putin, Anatoly Sobchak. El Ayuntamiento de San Petersburgo en realidad era una escuela política. Y de hecho, bueno, a partir de ahí empezó su ascenso en la política. Ya no solo era un aparachic del KGB, sino que empieza a asumir cada vez mayores competencias hasta que llega a ser líder de la continuación del KGB, que es el actual FSB. El servicio de seguridad, ¿no? Y en un momento determinado, por una serie de coyunturas, él se aparece como la persona ideal para sustituir a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, a lo largo de los años 98 y 99, está durante varios meses eligiendo y de hecho nombra a distintos presidentes del gobierno, primeros ministros, pero esas personas no acaban de cuajar, en parte por los propios intereses de Boris Yeltsin, que él quería retirarse con unas garantías de inmunidad que no todo el mundo le prestaba. Sin embargo, Vladimir Putin le presta esas garantías de seguridad y eso de alguna forma afianza su papel primero como primer ministro, presidente del gobierno y a continuación a partir del año 2000 como presidente. Desde entonces ha ido enlazando unas coyunturas con otras hasta convertirse en una persona en cuyas manos confluyen prácticamente todo el poder dentro de Rusia, hasta construir lo que se llama la vertical del poder, ¿no? Tanto en los aspectos políticos como económicos, militares, incluso sociales o culturales. La figura de Vladimir Putin es central, porque ha aprovechado una serie de coyunturas y saca también una serie de lecturas políticas de los fallos o de las imperfecciones que tuvieron lugar durante el gobierno de Boris Yeltsin. Él saca una lección de todo eso precisamente para no repetir esos errores. Boris Yeltsin tiene un enfrentamiento con los tanques, de hecho saca los blindados para disparar contra el Parlamento en el año 93. La lección que saca Putin es que el Parlamento tiene que ser un órgano domesticado. Por lo tanto, solo los partidos afines se sientan dentro del Parlamento, ¿no? De esa forma inicia ese proceso de ascensión donde todo el entramado político institucional es de personas o de grupos afines a la propia figura de Vladimir Putin. María José, vamos a un momento, vamos a congelar aquí la historia. Vamos un momento más al pasado. El haberse formado en la KGB, el órgano de inteligencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, una institución llena de una leyenda negra terrible, ¿verdad? Era el cerebro de inteligencia en los tiempos de la Guerra Fría. Haber sido activo, un espía, un oficial de la KGB o del KGB, ¿qué características impuso sobre ese personaje que después terminaría siendo el líder de Rusia? Lo que quiero saber es de qué manera este individuo que estamos juzgando y que estamos escudriñando fue tallado por ser miembro de la KGB.
Lógicamente, todos los miembros de los servicios de inteligencia, tanto del KGB como de cualquier otro, tienen una formación muy especial y trabajan con un modus operandi y una serie de principios también muy concretos, ¿no? De lealtad a una serie de dogmas derivados del Estado, ¿no? De la perpetuación del Estado bajo no importa qué parámetros, ¿no? Es decir, la defensa de una serie de intereses con independencia de los medios que haya que utilizar. Pero hay que tener en cuenta también que Vladimir Putin no fue durante los años de la perestroika e incluso los anteriores, no era un gran cuadro dentro del KGB. Él estaba destinado en Dresde. Dresde era un destino de segunda. Probablemente eso le permitió conocer lo que pasaba en la República Democrática Alemana en esos años de la transición, en el proceso de descomposición del bloque del Este, en definitiva, y de ahí también sacó sus lecciones. Pero no era lo que se llamaban los Golden Boys, que eran los que estaban destinados en Estados Unidos, en París o en el Reino Unido, es decir, los que tenían destinos verdaderamente importantes. Probablemente su destino en Dresde estaba marcado por el espionaje industrial, ¿no? No se sabe muy bien cuál era su cometido. Podía ser de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, no era una persona que tuviera en ese momento grandes responsabilidades. Probablemente, como es lógico, había pasado por una formación muy concreta y por la defensa de una serie de medios para conseguir unos fines que forjan el carácter, ¿no? de un agente del KGB o del FSB actual. Pero no era un gran cuadro, no era un cuadro especialmente influyente ni tenía un peso específico importante dentro de esos servicios, ¿no? María José, usted ha dicho algo que es una maravilla. Incluso si estuviésemos hablando de una de estas series que pasan en televisión o de un libro bestseller. Vladimir Putin era alguien hasta 1999 y es otra persona después de 1999. ¿Qué ocurrió en esa fecha histórica para transformarlo y de qué manera lo transformó? Es decir, ¿quién es hoy por hoy Vladimir Putin? Su respuesta me la da, por favor, al regreso a esta pequeña pausa. Ya regresamos con María José Pérez del Pozo en este especial de En Conexión. Regresamos con María José Pérez del Pozo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. María José, la pregunta que quedó en el aire la resumo. Usted dijo, Vladimir Putin era alguien hasta 1999. Después es otra persona. ¿Quién es y por qué es pivotal esa fecha? Bueno, esa fecha es significativa porque inicia, a partir del año 2000, se inicia la Segunda Guerra de Chechenia y además durante los años 97 y 98 Rusia había vivido una crisis financiera brutal. Gran parte de los bancos más importantes del país habían desaparecido como consecuencia de la importación de la crisis financiera asiática dentro de Rusia. Las arcas estaban completamente vacías. Putin llega, sanea las arcas, convierte la economía rusa en una economía prácticamente de monocultivo dedicada a la exportación, a la producción, exportación y comercialización del gas y petróleo e inicia la guerra de Chechenia. Son las circunstancias también quienes lo convierten en alguien especial. La guerra de Chechenia le sirve a Putin para devolver al pueblo ruso el orgullo de volver a ser una gran potencia, que lo había perdido durante la década casi
perdida del liderazgo de Yeltsin, ¿no? Por lo tanto, hay una recuperación de la opinión pública en torno a la figura del presidente, hay un saneamiento de la economía en el país y hay también una proyección internacional y un reconocimiento internacional hacia Rusia. Eso lo convierten en una persona poderosa y en una persona que de alguna forma, tanto desde el punto de vista interno como internacional, representa una serie de valores reconocidos en todo el mundo. Es decir, en ese momento no había ninguna crítica tampoco por parte de los países occidentales hacia la figura de Putin. Él va consolidando su posición interna a partir del conflicto de Chechenia, de la recuperación. También no olvidemos que en la primera guerra de Chechenia Rusia firma un acuerdo de paz y ha perdido la guerra, ¿no? Es algo verdaderamente descabellado para el pueblo ruso que sea un pequeño territorio del país, un pequeño territorio que no llega ni siquiera al rango de república autónoma, quien venza a Rusia, ¿no? a la antigua a la heredera de la antigua superpotencia, ¿no? Entonces, Putin devuelve ese reconocimiento de gran potencia del país, devuelve además una situación económica muy solvente. Hay millones de personas en clase media, clase media alta, clase media baja, que de repente empiezan a tener un poder considerable y para tratar incluso de crear cierto hermetismo en torno al poder político, se rodea de una élite política de los llamados siloviki. Los siloviki son personas que o bien proceden de San Petersburgo o proceden de los servicios de inteligencia o las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, son sus personas de confianza, las personas en las que él realmente confía para llevar a cabo determinadas operaciones y para garantizar la seguridad del sistema. Pero eso no quiere decir que una vez que él consolida ese poder interno no haya tenido que combatir también otro tipo de cuestiones tanto internas como internacionales. Es decir, el hecho de centralizar tanto poder en sus manos hacía que no todo el mundo cumpliera las órdenes que él daba. Rusia fue un país castigado por el terrorismo checheno, mucho antes incluso de que hubiera un reconocimiento del terrorismo yihadista en el resto del mundo. De hecho, cuando Vladimir Putin apelaba desde el punto de vista internacional, en documentos internacionales, a la lucha contra el terrorismo yihadista, prácticamente nadie tenía en cuenta esas reclamaciones de él, ¿no? Ha tenido que combatir ese terrorismo desde el punto de vista interno y ha tenido también que consolidar su posición internacional, ¿no? Digamos que a partir de su segundo mandato, a partir del año 2012, hemos visto otra cara más agresiva de Vladimir Putin que no habíamos visto antes, ¿no? Fíjese, ya en este segundo momento, 2 años después, en el 2014, procede en Crimea y empieza esta expansión de invasiones que nos lleva hasta la actual guerra de Ucrania. ¿Cómo procedió Putin? Es decir, ¿cómo es la lógica que lleva a este hombre a actuar así? ¿Es porque desea volver a las glorias de la Unión Soviética o, como dicen algunos estudiosos, en realidad desea volver a las glorias del zarismo? Me gustaría oír su opinión, María José. Bueno, yo creo que se ha exagerado mucho esa lectura, ¿no? de recuperación de la Unión Soviética por parte de Putin. Yo creo que es una persona consciente de que es imposible revivir eso. De hecho, él lo ha dicho: quien quiera revivirlo, quien no lo lamente no tiene corazón, y quien quiera revivirlo no tiene cerebro, ¿no? Es una persona que trabaja bastante los documentos históricos y hace una interpretación también particular de los mismos, ¿no? Sin embargo, una parte de su política exterior, probablemente la más agresiva, él la justifica por los movimientos que Occidente ha llevado a cabo contra Rusia. Él considera que contra Rusia se han ejercido una serie de traiciones, por ejemplo, la independencia de Kosovo. Antes incluso, desde el año 99, los ataques de la OTAN contra Serbia, un aliado ruso, y la pretensión occidental de crear un Estado en Kosovo
con pocas bases de derecho internacional para hacerlo, ¿no? Eso lo considera una de las primeras traiciones a Rusia, ¿no? Y a partir de ahí todo el proceso de expansión de la OTAN, teniendo en cuenta que en algún momento a Gorbachov se le prometió que la OTAN no llegaría a las fronteras de la Unión Soviética, entonces es considerado por parte de Putin como una traición, ¿no? No olvidemos que en el año 2001 fue el primero que llamó al presidente Bush para ofrecerle ayuda en la intervención en Afganistán, le prestó las bases rusas en Asia Central y le pasó todos los datos y todos los contactos que tenía en la Alianza del Norte. Él considera que desde ese punto de vista él ha tendido la mano a los países occidentales, pero que no ha sido pagado con la misma moneda. Que Occidente ha llevado a cabo una serie de traiciones contra Rusia y de ataques inexplicables, como él considera la propia expansión de la OTAN, que bueno, su lectura es que esa expansión de la OTAN, que es una organización de Guerra Fría, frente a un pacto de Varsovia que ya se disolvió, esa expansión de la OTAN está pensada contra Rusia, es la lectura que él hace. Y desde ese punto de vista, todos los documentos estratégicos de Rusia desde el año 91 hasta la doctrina nuclear de finales del 2024, en todos Rusia declara que su área prioritaria de influencia es el extranjero próximo. El extranjero próximo es el antiguo espacio possoviético, dando por descartado ya Estonia, Letonia y Lituania, pero a todos los demás estados los considera su área de influencia. El hecho de que tanto la Unión Europea con su poder blando como la OTAN o Estados Unidos se acerquen a ese área de influencia, para Putin es una traición realmente a los principios del pueblo ruso y a sus intereses de política exterior, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que ha contribuido en cierta medida a endurecer también la posición de Putin hacia los países occidentales, ¿no? La lectura que hace, incluso el ataque de Crimea, él lo interpreta como una respuesta, o la anexión de Crimea lo interpreta como una respuesta a lo que él llama un golpe de Estado que se lleva a cabo en febrero de 2014 en Ucrania. Y ya para concluir, María José, ¿cómo ve usted que vaya a terminar toda esta cadena de acontecimientos? Porque ahora pues tenemos a una Europa que trata de unirse en contra de Putin, que ha encontrado por lo visto un gran aliado en Donald Trump. Y la guerra pareciera que él tiene, para decirlo en el léxico del señor Trump, tiene las cartas, las tiene en este momento, pareciera Vladimir Putin. ¿Cómo ve usted eso? La solución al conflicto de Ucrania es complicadísima. No olvidemos que aunque llevan ya un tiempo negociando, no han entrado dentro de las condiciones más importantes que impone Rusia, que efectivamente es quien tiene las cartas, porque es quien tiene la mejor posición en el frente de batalla y quien desde luego impone condiciones de antemano, impone condiciones para sentarse a negociar. Las condiciones territoriales son complicadísimas y van a exigir mucho tiempo de negociación. Si a todo eso le añadimos la actuación de un Donald Trump como una especie de agente de caos, ¿no? Que tan pronto apoya a Zelensky como lo ningunea y tan pronto apoya a Putin como no. Es decir, nos encontramos con pocas certezas en todo este proceso de negociación, ¿no? Mi idea es que una vez que se empiece a negociar el tema territorial, es decir, que se negocie un acuerdo de paz, si solamente hay un alto el fuego, no estamos ante una solución del conflicto, es una congelación del conflicto. Rusia es especialista en congelar conflictos, tiene numerosos conflictos congelados en su vecindad, como una forma de intervenir en la política exterior. Moldavia y Transnistria, por ejemplo, es un conflicto congelado que puede tener muchas implicaciones en la solución del tema de Ucrania. Entonces, si solo hablamos de un alto el fuego, no hay solución todavía al conflicto, hay que negociar un acuerdo de paz y ese va a ser lento, va a ser tremendamente costoso y vamos a estar pues con algún que otro paso hacia adelante y luego otros pasos hacia atrás, ¿no? Todo es una incertidumbre total. La posición de Europa es también completamente incierta porque sí, aparentemente estamos en un proceso de rearme,
en el que participa también la OTAN, a pesar de que Donald Trump está jugando la baza de rebajar su presencia en Europa e incluso, bueno, pues sacar gran parte de los efectivos que tiene destinados aquí, ¿no? Así que a Europa no se la contempla, no se la escucha y desde luego no está en la mesa de negociación, ¿no? Seguiremos hablando, creo que durante bastante tiempo todavía desgraciadamente, de la solución al conflicto de Ucrania. María José, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado usted en el programa de hoy. Muchísimas gracias, estoy encantada de colaborar con ustedes. Gracias. Gracias. María José Pérez del Pozo es profesora de Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores de Rusia en la Universidad Complutense de Madrid. Y continuando con este giro de entender el pasado, buscar el pasado para entender el presente, este jueves vamos a ocuparnos del autoritarismo para entenderlo. Tengan todos el mejor día posible.